Qué bendición, mis hermanos, es poder estar frente a los micrófonos y a las cámaras de este canal Dios TV Guatemala. Aquí estamos en su programa Jesús es Fiel. Aquí les saluda su pastor y director, Carlos Boror, una vez más, para poder llevar la preciosa y santa y bendita palabra de Dios hasta su casa. Allí donde usted se encuentre, mi hermano, hermana, querido hermano en Cristo Jesús o amigo, yo le bendigo en esta hora en el nombre del Señor, sabiendo perfectamente de que no es casualidad que usted esté sintonizando la programación de esta tarde, hasta donde llegue la señal también en las redes sociales, vía Facebook, en YouTube o en Instagram, reciba un caluroso saludo de un servidor. En esta hora, pues, bendecimos a mis hermanos que nos han escrito, incluso mensajes de audio aquí en la colonia Valle de las Flores. También nos dicen, siga adelante, hermano, predicando la santa y bendita palabra de Dios. También en la colonia Balcones, aquí en la zona 2 de Palín, ahí en el Cortijo, pues Dios les ha bendecido de una manera especial. En distintas zonas y colonias de aquí de Palín, pues hemos tratado de complacer estos cantos que ustedes nos han sugerido. Hoy vamos a platicar otro momento de la santa y bendita palabra de Dios. Y estamos viendo los mensajes o el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias, tanto al pastor o al líder o al encargado, al obrero de esa iglesia, que yo sé que es una gran bendición tener ese pensamiento de que el Señor nos habla y que vamos a poner un poco de énfasis en la palabra, el interés en qué manera nos va a hablar el Señor. Acompáñenme, si puede, al libro de Apocalipsis, las revelaciones que el Señor le dio a Juan, y se llama Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 en adelante. En el programa anterior leímos el capítulo 2, donde el Señor le habla un gran mensaje a la iglesia en Éfeso. Hoy estaremos estudiando el mensaje que Dios le provee a Esmirna. Esmirna es una bonita enseñanza que vamos a tener la tarde de hoy. En diferido también estamos retransmitiendo el programa martes a las 7 de la mañana. Así es de que si por alguna causa se pierde la programación de hoy, el día martes a las 7 de la mañana, igual estamos retransmitiendo este mensaje. Entonces leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Precioso mensaje. Hablábamos en el mensaje anterior de que Apocalipsis fue escrito en el tiempo de Dios. Cuando hablamos del tiempo de Dios, es un tiempo kairos, que es un círculo, no tiene principio y no tiene fin. Este mensaje fue dado en los tiempos que se cumplió después de que Jesucristo vino a la tierra. Fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, empezó a ver los cambios trascendentales al poder predicar la palabra de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, también vinieron estos cambios de persecución a los primeros cristianos.
pero también nos indica el tiempo presente y nos indica un tiempo futuro. Pero vamos a ver este primer versículo y vamos a tratar de desarrollarlo para que usted y yo entendamos la palabra. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Primero le escribe al encargado, al líder, en este caso a un pastor, a alguien que esté al frente de la iglesia, al frente de una congregación. Pero aquí está refiriendo a una gran iglesia, a una congregación que estaban reunidos en Esmirna. Esmirna era un lugar, mis hermanos, donde se reunían unos pocos hermanos, no eran muchos. No eran muchos. Y dice que quien le iba a escribir se identifica como el primero y el postrero. Vamos a ver eso, que en cada iglesia, en cada carta, se identifica de una manera diferente, para que la persona o los cristianos en aquella época pudieran saber quién estaba hablando, quién era el que estaba refiriéndose. Entonces dice ahí: el primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se está refiriendo de Jesús, a Cristo Jesús. Él fue primero, Él es el postrero, Él estuvo muerto, pero también revivió, está vivo. Yo lo puedo saber. Hay muchos amigos que quizás aquí verán y dicen: ¿y cómo puedes saber que Jesús está vivo? Por supuesto, lo dice la Biblia, lo dijeron los profetas. El Señor, mi hermano, resucitó, no está en una tumba hoy. Por eso es de que nosotros le alabamos, le glorificamos, le servimos, porque sabemos de que Cristo vive. No solamente se encuentra en el reino de los cielos esperando por usted y por mí, sino que Cristo vive también en mi corazón. Cristo vive en su corazón, Cristo vive en tu corazón, querida hermana y hermano. Por eso gózate en la presencia de Dios. Por eso también Pablo decía que somos templo del Señor, y por lo cual nosotros debemos darle lugar, como primer lugar, como prioridad, que sea Él que reine en nuestro ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, derrotó a la muerte. Hace más de 2000 años, Él resucitó, sí, resucitó. Y dejó un gran legado a muchos apóstoles, discípulos, para que predicaran la palabra de verdad. Ahora veamos, continuemos con el mensaje. Ya vimos la identificación, quién fue el que mandó este mensaje, pero ahora vemos qué dice el mensaje. ¿Qué dice? El mensaje dice: yo conozco tus obras. ¿Quién más conoce las obras que nosotros hacemos, que el pueblo hace, que la iglesia hace, si no es que Dios, si no es que Cristo? Cristo conoce todo, todo. A Él no se le puede escapar nada. El Señor conoce todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Sí, las buenas obras que tú haces, claro que el Señor sabe. El Señor sabe y conoce las buenas obras que tú haces, porque al Señor no se le pasa en nada en alto. Lo que tú das a tu amigo, a tu hermana, a tu vecino, a tu vecina, lo que tú le bendices, lo que tú compartes, claro, esas buenas obras el Señor lo conoce, y por eso es de que Dios te sigue bendiciendo. Sí, así es. Cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú das una ofrenda, cuando tú das algo para la obra de Dios, Él conoce todas buenas obras, lo que tú haces, y el Señor te lo recompensa, porque Él sabe que estás haciéndolo bien. Pero también Él conoce las obras cuando hacemos obras malas. Actuamos a veces en mal manera y el Señor lo ve, claro, el Señor lo ve también. Y a veces cuando sufrimos alguna causa es por la misma razón de nuestras malas obras. Entonces viene el mensaje y le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. He conocido tu tribulación. ¿Y por qué le habla de esa forma? Porque fíjese que la iglesia de Esmirna atravesó una persecución.
Después de 150 años, mis hermanos, después de la resurrección de Cristo, mi hermano, la iglesia de Esmirna estaba atravesando duras situaciones, difíciles situaciones. ¿Sabíamos de que Pablo era un perseguidor de la iglesia? Claro que sí. Claro que sí, Pablo era perseguidor de la iglesia, y no solamente Pablo, él tenía a muchos de los cuales perseguían la iglesia. Para ellos fue una tribulación. Y a pesar de que ellos se congregaban en lugares ocultos para predicar la palabra de Dios, no faltaba alguien que decía: en aquel lugar se están congregando, en aquel lugar, allá en Esmirna, en ese lugar se están congregando, a tal día y a tales horas se están congregando. Y miren, dicen que eran sacados las familias completas. Algunos se huían para luego, conforme el tiempo, volver a reunirse y seguir predicando la palabra del Señor. Llegó un momento de tribulación. Llegó un momento donde tuvieron ellos que dejar casa, familia, terrenos. Por eso, porque el Señor dice que el que no dejara alguna de esas cosas no podía ser su discípulo. Ellos llegaron a una extrema pobreza, en una necesidad. Porque dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación, y también conozco tu pobreza. Pero aquí, entre paréntesis, dice: aunque tú eres rico. Tú eres rico. ¿Por qué decía eso? Porque espiritualmente estaban bendecidos. A donde ellos iban, en más de algún lugar donde ellos pisaban sus pies, su lugar, empezaban a fructificarse. Empezaban, por ejemplo, a sembrar, hacían su tienda y empezaban a multiplicarse otra vez. Nunca fueron avergonzados. A pesar de que ellos decían: estamos pobres, no tenemos alguna cosa que nosotros quisiéramos, pero el Señor también los había bendecido con la vida, con lo espiritual. En lo espiritual ellos estaban súper bendecidos, estaban enriquecidos espiritualmente. Aunque déjeme decirle, hoy en día, lamentablemente, la iglesia, las congregaciones, incluso los líderes, se afanan más por las riquezas materiales, que por lo espiritual. Eso es triste, eso es lamentable. Y dice: y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. En aquel tiempo se infiltraban muchos diciendo: vénganse con nosotros, vénganse, nosotros vamos a darle bienestar, vamos a darle seguridad para que ustedes también alaben a Dios, alaben ustedes a su Dios. Alaben a ustedes a su Dios. Nosotros vamos a acompañarles también y les vamos a cuidar. Pero ellos lo que querían era traerlos como sinagoga a la boca de Satanás, para confundirlos, para engañarlos. Y luego dice: no temas en nada en lo que vas a padecer, porque aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjense, hermanos, de que en la iglesia primitiva ha sufrido mucho, sufrió en aquel tiempo. Fueron atribulados y fueron perseguidos, y aquí nos habla de 10 días, pero que recuerde que son décadas. Y fueron más de 100 años que la iglesia primitiva sufrió llevando el evangelio a diferentes lugares. Estaban en Esmirna, pasaron a otro lugar, llegaron a otro pueblo, llegaron a otra provincia, pero siempre volvían a reunirse a Esmirna cuando había pasado el peligro, y volvían a estar en otro lugar por mucho tiempo. Aquí dice 10 días, pero realmente estudiando la historia fueron más de
100 años. Las futuras generaciones, los jóvenes, los ancianos murieron y fueron los niños los que después de ese tiempo volvieron a fundar la nueva iglesia. Eso es una gran historia que si usted lo puede observar, nos vamos a quedar admirados. ¿Cómo fue que sufrió? Las diferentes iglesias, pero refiriéndonos a Esmirna, fueron probados. Unos fueron llevados a la cárcel, dice ahí, fueron probados su fe. Unos murieron ahí en la cárcel, murieron en la cárcel, siendo azotados, siendo afligidos. Allí murieron. Pero no se dejaron vencer. No se dejaron convencer del enemigo. No se dejaron convencer por Satanás. Sufrieron. Hoy te pregunto a ti, querido hermano, hermana, ¿estás sufriendo tú por el Señor o tienes todas las comodidades? Tú tienes todas las comodidades, pienso. Yo siento que tú tienes todas las comodidades para acercarte a Dios, para buscar de Dios, y sin embargo no lo haces. Sin embargo, no lo hacemos. Sin embargo, siempre buscamos pretextos. Es que está lloviendo. Es que por las mañanas, en los ayunos, en las escuelas dominicales hay mucho sol. Es que lo que pasa es de que no me da tiempo. Es que lo que sucede es de que la iglesia estaba muy lejos, a 2, 3 cuadras. Es que lo que sucede, mira, a veces nosotros ponemos tanto pretexto y oye mi hermano, no quiero desilusionarte, pero compara tu vida, compara la distancia que tú vas a la casa de Dios, en la distancia que ellos recorrían para reunirse allá en Esmirna, para reunirse en aquel lugar. Recorrían varias horas y horas para poder estar en una reunión y escuchar la santa y bendita palabra de Dios. Todavía aquí en Guatemala, aquí en aquellas provincias del Quiché, en muchos lugares lejos, donde no llega todavía el transporte público, donde no, en esas calles, en esos barrancos, donde no hay transporte y solamente a pie se tiene que viajar. Oye, he sabido yo de algunos hermanos que los servicios los tienen que hacer a muy buena hora, para que la noche no les sorprendan el camino, porque también en esos lugares no hay alumbrado público, como el alumbrado que tú tienes en tu casa. Tú sales a la iglesia, dice ya son las 7, 6:30, 7, incluso a veces nosotros decimos, ya empezó, pero aunque sea el mensaje voy a ir. Y tú llegas solamente un rato a la casa de Dios. Está bien si tu intención es ir a edificar tu alma con la palabra de Dios, está bien, pero ponte a pensar, tienes toda la comodidad. Tienes toda la comodidad en aquellas provincias, se hacen los servicios luego, entonces a las 5 de la tarde ya están reunidos y las hermanitas lindas, las mujeres preciosas, hermosas, empiezan a arreglar a sus niños, se pone uno aquí, otro por aquí, otros jalando y allí van a buscar de Dios. Tipo 3 de la tarde, 4 empiezan a caminar para llegar a las 5 de la tarde a aquel lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Tienen que atravesar ríos, subir una montaña, volver a descender para llegar a escuchar la santa palabra de Dios, para alabar a Dios. Luego de regreso, otra vez antes de que les anochezca en el camino porque se encuentra muy oscuro. ¿Te das cuenta? Ahora dime si tú sufres de la misma forma por el Evangelio. Tú tienes toda la comodidad. Tú dices, hoy no voy a ir, hoy no. De aquí se logra escuchar bien las alabanzas. De aquí se logra escuchar bien quién está predicando. Es más, el que está cantando, el que está predicando, no me gusta cómo lo hace, mejor voy otro día. No te acomodes, no te acomodes. Porque por acomodado, sí vendrán tiempos en un futuro como esto. Por eso te digo de que en la Biblia, si tú te das cuenta, dice el primero y el postrero, el último.
porque es un tiempo pasado, presente y futuro. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa esto? Que muchos de los seguidores de Cristo siguieron fiel hasta la muerte. Murieron, claro que sí murieron. Murieron por predicar la palabra de Dios. Murieron en aquellos circos romanos. Murieron, mis hermanos, rasgados. Murieron, miren mis hermanos, apedrados. Murieron latigados. Murieron en muchas formas. Crucificados de cabeza. Mutilados. Tremendo. Por predicar la palabra de Dios. Y yo estoy 100% seguro. Oye, no quiero ofenderte, pero a todo cristiano hoy en día, si alguien se le acerca y le dice, oye, tú eres cristiano, pero tiene un arma en la mano, dice, no, yo no soy cristiano. Y solamente soy oyente, solo me invitan a medio escuchar a veces. Tememos a veces por nuestra vida. Tenemos miedo. Y aquí la Biblia dice, no tengas miedo de nada de lo que puedas padecer. El miedo a veces nos invade. El miedo a veces nos invade, pero si es por predicar la palabra de Dios, yo te sugiero que confíes en Dios. No tengas miedo si es por predicar la palabra de Dios. Predica la palabra tal como es. Alguien me decía por ahí, hermano, ¿y por qué dicen ahí de que tú eres rico espiritual y que muchos ahí dice que se afanan por las riquezas? Entonces les decía yo de que a veces el pueblo de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, muchos hacen negocio de la palabra de Dios. Y por eso en vez de que a veces hayan más creyentes que se acerquen a Cristo, que se acerquen al Evangelio, hay más personas que critican el Evangelio. Porque hay muchos que se afanan por el dinero, por la riqueza, no en lo personal, en su trabajo, sino que en hacer negocio la casa de Dios, en hacer grandezas la casa de Dios, en levantar profetas, pastores, maestros y que ellos tengan buenas casas, buenos terrenos, buenos carros. Y no es así. No es así, no es así como sufrieron los apóstoles, no es así como sufrieron los apóstoles. Un apóstol, como decíamos en el otro pasaje, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es que en realidad, hoy un apóstol pide un anticipo. ¿Cuánto? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿De qué se trata la actividad? Y entonces dice, si en esa actividad hay de más de 1000 personas, llego. Aparte de eso, necesito un buen hotel. Aparte de eso, necesito mi transporte. Aparte de eso, necesito que me depositen la mitad. Necesito también mis alimentos y en fin, ponen muchas cosas. Hermanos, en aquel tiempo los apóstoles no sufrían así. No. Ellos predicaban el Evangelio tal y como el Señor se los dejó dicho. Hoy en día es diferente, pero en fin, eso es otro tema. Es otro tema que no queremos profundizar, porque el mensaje es para la iglesia, no es solamente para el líder, es para la iglesia, para la iglesia. Continuemos en estos versículos en el cual dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el tiempo presente, hoy, el tiempo presente, ya hablamos del pasado, hablemos del presente y luego vamos a hablar del futuro en este poquito tiempo que me queda. En este presente tiempo, quiero decirte que tú te esfuerces en buscar de Dios, busca de Dios, sé fiel hasta la muerte,
porque el Señor te dará la corona de vida. En este tiempo, esfuérzate, busca de Dios, no importa lo que cueste, hazlo, busca del Señor, no importa la distancia que tengas que recorrer para buscar un templo, hazlo, no importa que el líder o alguien te diga, mire, domingo tenemos ayuno, hagámoslo porque va a servir para nuestra vida espiritual. Sacrifiquémonos en lo que podamos, sacrifiquémonos en lo que podamos hacerlo, porque va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Tenemos que morir también a esta carne para poder obtener vida. Tenemos que morir a esta carne. Ahora déjame decirte que también en el futuro, en este futuro, a partir de mañana, pasado, muchos años que vienen, yo no sé cuándo, ni cuáles, ni quiénes se quedarán en la gran tribulación. Pero espero que tú y yo no seamos parte de ello. Y si alguien se queda, sufre, tendremos que sufrir. Tendremos que ser atribulados para poder quizás algún día, no sé, llegar al reino de Dios. No te lo puedo asegurar. De eso no estoy seguro. Porque, oye, con esto quiero terminar. Porque hay quienes dicen, bueno, si me quedo en la gran tribulación, pues yo voy a morir por el Señor y así me voy con Dios. No es fácil. Si hoy no quieres sacrificarte, hoy que estamos en el tiempo de gracia, dime, entonces, ¿cómo lo vas a hacer en la gran tribulación? No, no es fácil. Yo sé que no lo vas a hacer. Es por eso te digo, no te garantizo. No hay garantía para una segunda vuelta y decir, si te quedas, muere y te vas a ir con el Señor. No, eso no te garantiza nada, ni a mí ni a nadie nos garantiza. La garantía es ahora. Si tú buscas de Dios, te sacrificas, no importa, puedes sufrir en tu trabajo, te pueden decir muchas cosas. Está bien, está bien, por ser cristiano te pueden hacer burla en tu familia, en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, en tu estudio. Está bien, pero si es por causa del Señor, está bien. Dice la Biblia en el versículo 10, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y hay otra muerte, pues? Dirá usted. Claro que sí. Claro que sí. Porque esta muerte es pasajera. Esto es cuando todos dormimos. Todos dormimos. Esta muerte terrenal. Pero viene la segunda muerte, la espiritual, en el cual será eternamente. Eternamente. Pudiera explicarte mucho este tema todavía, pero el tiempo no nos alcanza. Pero quiero que medites tú en ello. Medita en lo que hemos hablado en esta tarde. Y quiero orar por tu vida. Quiero orar. No importa la situación que estés atravesando, Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido bendición sobre este pueblo. Te pido bendición sobre mi hermano, mi hermana, sobre mi amigo, Padre amado, que pueda estar en esta hora haciendo su decisión delante de ti. Señor Jesús, te pido que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú le ayudes, Señor amado. Si hoy se rinde delante de ti, perdona sus pecados, Padre amado. Señor, este varón, esta mujer se reconcilia contigo, Padre eterno, y yo sé que tú estarás perdonando. Tú perdonas porque dice tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Perdona esos errores cometidos. Perdona esos pecados, Padre amado, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor amado, por mi hermano, que puso atención a esta palabra, como dice al final de este versículo, que el que tiene oído para oír, que ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. El que venciere, dice este versículo, Padre amado, no verá la otra muerte, sino que no importa cuánto sufra en esta tierra, tú seguirás cumpliendo su promesa con él de guardarlo, Padre amado, para una vida eterna en Cristo Jesús. Padre, también bendigo a este varón, Padre, a esta dama que está sufriendo quebranto de salud.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántale en el nombre de Cristo. Toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque del enemigo, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Desarraigamos toda enfermedad en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad. En el nombre de Cristo levántalos para la gloria y la honra de tu nombre. Todo problema, Señor amado, se va en el nombre de Jesús. Toda circunstancia difícil, Padre amado, lo ponemos en tus manos, Padre eterno. Situaciones económicas, situaciones espirituales, materiales, ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Para la honra y la gloria de tu nombre, Padre, oramos por todos mis hermanos televidentes. Gracias, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga a todos en esta tarde. Muchas gracias por su fiel sintonía y les bendecimos hasta donde llegue esta señal. Pedimos siempre la oración por nuestro hermano pastor general, nuestro hermano Domingo Vázquez, allá en Iglesia Evangélica Central, Victoria en Cristo. Les bendecimos pues a todos por igual, y si Cristo no ha venido, nos veremos la próxima semana, y que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Un abrazo fuerte, un apretón de manos y hasta la próxima. Dios les bendiga.